para que no estorbe a los hermanos. Bueno, entonces vamos a estar hoy en la lección número 18, que es la página 115. 115 en los libros. 115, página 115, y es la lección número 18 que nos toca Dios es justo. Entonces vamos a estar viendo lo que es este atributo. Las clases pasadas pues estuvimos viendo la santidad de Dios y estuvimos viendo la clase pasada lo que era la santidad de Dios o nuestra respuesta a la santidad de Dios. Entonces hoy nos toca lo que es la justicia de Dios, o Dios, más bien Dios es justo. Entonces vemos que tenemos aquí en nuestros libros la introducción, y nos dice que el significado de justo. Y nos dice que el significado de justo, la palabra justo traduce el vocablo hebreo tzadik. Está medio curioso. Y su equivalente griego es dikaidos. Ambos términos denotan la justicia, rectitud o excelencia moral de Dios. Y según las Escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera que es perfectamente consistente con quien Él es. Entonces, vemos que las Escrituras pues, nos dicen que la justicia de Dios es, básicamente es una excelencia moral de Dios, es excelente en sus juicios, es absolutamente justo. Y como les digo, o sea, como hemos estado platicando o hablando sobre los atributos, pues nos dan una confianza, una absoluta confianza en que Dios, pues básicamente solamente hace el bien. Entonces eso debe darnos una absoluta confianza en Dios. Entonces también vemos que no hay nada malo o incorrecto en la naturaleza de Dios o en sus obras. Él nunca será o hará nada que justifique una acusación de fechoría. Sus obras, decretos y juicios son absolutamente perfectos. Y en aquel día, cuando Dios juzgue a todos los hombres según sus obras, aún los condenados inclinarán la cabeza y declararán que Dios es justo. Entonces, como les digo, o sea, Dios en su naturaleza, o sea, todo lo que Él hace, todo lo que Él obra, todos sus decretos, todos sus juicios, o sea, son absolutamente justos. De hecho, por eso decimos, o no, bueno, no decimos, por eso las Escrituras declaran que la justicia de Dios necesita ser satisfecha. Y la única persona que pudo satisfacer su justicia fue su Hijo Jesucristo en la cruz. A través del Antiguo Testamento y a través de esos sacrificios que fueron continuamente hechos por los judíos, por los hebreos, por Israel, vemos cómo esos sacrificios de alguna u otra manera apaciguaban la ira de Dios. O sea, el pecado era transmitido a aquel chivo o aquel cordero, más bien, o a través de aquellos sacrificios, porque Dios demandaba de cierta forma estos sacrificios. ¿Para qué? Porque daban testimonio de lo que iba a venir más adelante, de ese sacrificio perfecto que fue el pago por todos nuestros pecados. Y lo vemos del siguiente modo, cuando recuerdo, se me olvida el nombre, se me escapa el nombre de aquel personaje de Life Waters. Persona, por lo general, cuando va a evangelizar, tiene un ministerio sobre evangelismo, vende libros, bueno, más bien es un ministerio, pero o sea, casi los precios por estas cuestiones de evangelismo, o sea, son ridículas. O sea, casi más bien uno nada más paga el envío y él provee de material para evangelizar. Tienen videos, tienen muchas cuestiones para evangelismo.
y es una de las personas que va a las universidades y hacen estas conferencias con los jóvenes de universidades y todo esto. La cuestión es de que cuando él empieza a evangelizar, pues habla sobre el Antiguo Testamento, habla sobre estas cuestiones, y casi a las personas que no tienen mucho conocimiento del Señor, pues les pone ejemplos, acordes, para que ellos entiendan sobre la justicia de Dios, y que así como los jueces que tenemos en nuestros estados, en el país, ellos demandan una justicia, o sea, ellos tienen que aplicar la justicia, o sea, si una persona cometió un delito, pues la justicia debe corresponder y debe de ser justicia para aquellas personas, y lo que hacen es que aplican la justicia, o sea, ¿y cómo es? Pues dependiendo del caso, pues si es cárcel, en casos en algunos estados, pues pena de muerte, dependiendo de la gravedad del asunto. Bueno, Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, el pecado es tan grave que amerita, para satisfacer la justicia de Dios, Él demanda muerte sobre la persona. Y lo vemos a través del Antiguo Testamento, como les repito, en esta cuestión. De este modo, entonces vemos que la justicia debe de ser satisfecha. Entonces, si un juez que libera a una persona que cometió un delito, ¿qué es lo que decimos? Eso es injusto, no hizo justicia. Del mismo modo, no puede negarse Dios su mismo atributo de justicia. Él tiene que impartir justicia porque sus mismos atributos, su misma naturaleza necesita, bueno, no es que necesiten, sino que debe de aplicar justicia. Entonces, el que ha cometido pecado no puede salir libre sin que se aplique esta justicia. Por eso Cristo Jesús vino a morir por nosotros, y esa justicia fue satisfecha en el sacrificio de su Hijo. Dígame, hermano. Me parece interesante cuando el Señor Jesucristo vino y estuvo como humano, entendió muchas cosas que como Dios solamente las podía ver. Pero ahora como humano, yo no puedo entender cómo es que, si la paga del pecado es muerte, no vino y acabó con todos los judíos en el tiempo de su ministerio. Porque cada vez que iba al templo se encontraba con pues que lo querían matar a él, pero vino y experimentó algo que nosotros no podemos entender, porque nuestra capacidad humana no puede entender, ¿verdad? Que es cierto que en un momento de su vida desesperó, ¿verdad? Por las cosas que estaban pasando en su casa, pero cuando agarró el fuete, no le pegó a ninguno de los que estaban ahí, a ninguno le pegó, no desquitó su ira con el hombre, ¿verdad? Solo que nos dejó un ejemplo grande, ¿verdad? Que los hombres no pueden entender por qué procedió de esa manera. La justicia de él o sea, él siempre da la oportunidad, y ahora nosotros vemos que la única razón por la que no hemos sido destruidos por su misericordia. Así es, así es, y de hecho, hecho, o sea, ese es un argumento muy grande que utilizan las personas que no creen en el Señor, o que más bien creen, porque todas las personas tienen ese conocimiento, lo único que hacen es negarlo. O sea, básicamente no hay persona que no crea en el Señor, porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, siempre ellos saben que hay un ser supremo. La cuestión es de que siempre dicen que Dios es malo porque hay pestes o todas estas cuestiones, o piden justicia, y lo justo sería que toda la humanidad, todos nosotros, o sea, el Señor nos aniquilara. Eso sería lo justo, porque todos nosotros hemos pecado, ninguno de nosotros ha hecho lo correcto delante del Señor. Entonces, el Señor es tan misericordioso en ese sentido que Él nos deja disfrutar de todas estas cosas, de toda la vida. O sea, básicamente, aquellas personas que no son convertidas, que el Señor no los ha alcanzado en cierto aspecto, o sea, el único cielo que van a experimentar ellos es esta vida. Porque si no creen en el Señor Jesucristo, lo único que les espera es una eternidad de condenación. Entonces,
Por eso es necesario, o era necesario que Cristo tomara esos pecados y que el Señor satisfaciera esa justicia en él. Entonces es bueno entender esto de justicia y entendemos que nada de lo que hace el Señor pues es injusto. Es importante entender que la justicia de Dios es intrínseca e inherente. O sea, ¿qué significa esto? Que es interna, que su misma naturaleza es justicia, por así decir. Así como hemos visto que Él es santo, o sea, su misma naturaleza, su mismo ser, pues es santo, o sea, y es algo que igual, que escapa de nuestra mente, cómo eso puede ser. Entonces la justicia no es simplemente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencialmente su naturaleza. O sea, por naturaleza Él es una persona santa. Él no aprendió a ser santo, porque Él no aprende, Él ya es santo. Él no aprendió a ser justo, Él ya es justo, es justicia. O sea, básicamente nuestra regla de nuestra vara para poder medir, o sea, es Dios mismo. Y lo hemos visto a través del Antiguo Testamento, cómo Él es justo, cómo Él es santo, qué es lo que Él tolera, lo que no tolera. Entonces lo vemos ahí. Entonces vemos que Él es justo. Y para ser injusto, Dios tendría que dejar de ser Dios. Tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no es correcto. Y esta es una maravillosa verdad que inspira gran confianza en Dios. Es lo que les hemos estado hablando a través de estos lecciones. O sea, básicamente su santidad, su justicia, entender que Dios no hace mal a sus criaturas, que Dios solamente hace el bien, que Él por su misma naturaleza no podría hacer algo injusto o hacer el mal. Eso nos debe de dar tranquilidad de saber que creemos en un Dios en el cual lo único que hace para sus criaturas es el bienestar. Una situación, hermano, que me dio la oportunidad de juzgar a alguien. Estoy hablando de una familia, un familiar nuestro. Abusó de varias personas, varias criaturas, de varias. En un momento pedían ayuda porque perdió a su esposa, y pedían ayuda y querían vender una casa para darle dinero. Y yo fui de las personas que dicen, no, yo no le voy a dar dinero después de lo que hizo con la familia, ¿verdad? Pues, ese es el juicio que yo tomé, ¿verdad? Uh-huh. Querían vender la casa para darle dinero, ¿verdad? Y yo dije que no. Pero ahí podemos ver, mis hermanos, que el juicio que nosotros como humanos podemos dar a veces no es correcto. Es basado en los sentimientos, en las ofensas que se cometieron. Y luego de pilón, nunca pisó la cárcel. Lo llevaron a juicio, le dieron 5 años de probation condicional. Y pues como si le echaran un vaso de agua, un balde de agua helada, hermano, ¿verdad? Porque no recibió ningún castigo y todavía anda libre. Y le digo, es parte de la familia. No estoy hablando de alguien que no conozco, no, ha pasado, ¿verdad?, en nuestra familia. Y el Señor tenga misericordia de nosotros si estamos juzgando a alguien por el cual el Señor ama de una manera terrible. Es cierto que todos cometemos errores, pero esta clase de errores, ay, hermanos, pues a veces nos dejan sin fuerzas, no sabemos ni qué pensar. Sí, y básicamente, o sea, pues aquí estamos hablando más bien de la justicia de Dios en el sentido de que Él necesita aplicar esta justicia. Y en este caso, o sea, podemos ver que aún las leyes pueden ser blandas en ciertas situaciones o son muy ambiguas, o sea, depende de la persona que esté tomando, que esté haciendo el juicio. Pero vemos que en Dios, pues básicamente tarde que temprano va a aplicar justicia a todas aquellas personas. De hecho, la misma Escritura nos deja ver que aquellas personas están clamando al Señor por justicia, y el Señor, tarde que temprano, o sea, va a aplicar justicia. A lo mejor, de cierto modo, pues la ley no aplicó y decimos, eso fue injusto. O sea, lo que hizo el juez fue injusto, pero si esta persona pues no se arrepiente, pues el Señor
El Señor va a aplicar lo La que... Escritura nos dice muy claramente, Dios no puede ser burlado. Exactamente. El hombre sembrar eso también segará. Ujú. Algunas cosas las vamos a recibir como pago aquí en el mundo, ¿verdad? Pero hay algunas que se van a manifestar ya delante de la presencia de Dios. Así Para es. nosotros puede ser, si la persona se arrepiente, pues a lo mejor nosotros somos los que cometimos el pecado más grande porque nunca los perdonamos. Entonces vemos aquí Salmo 7, versículo 9. Nos dice esta primer inciso que dice: en las Escrituras un nombre tiene gran importancia y comunica algo acerca de la persona que lo lleva. Y vemos aquí cuál es el nombre dado a Dios en Salmos 7, 9. Y vemos que nos dice, Salmos dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Entonces, vemos aquí que la misma Escritura nos dice que el Dios justo. ¿Y qué nos comunica este nombre acerca del ser Dios y sus obras? Pues vemos que Dios siempre hará justicia y juzgará tanto impíos como a buenos. Entonces el Señor va a juzgar en aquel día, y pues básicamente va a dar el pago que cada quien merece. Tenemos aquí una nota y nos dice: a riesgo de ser redundante, la importante verdad comunicada aquí es que Dios es justo. Por lo tanto, todos sus decretos, palabras, hechos u obras son perfectamente justos y dignos de absoluta confianza. Entonces, todo lo que hace el Señor, y hemos estado hablando y repetido otra vez, pues todo lo que hace el Señor es bueno, es justo. No hay nada de injusticia en lo que Él hace, aunque a nosotros nos parezca a veces que algún hecho en la Escritura es injusto, pues es absolutamente justo y es absolutamente recto lo que hace el Señor. Lamentablemente, pues hay veces que nuestra percepción pues está distorsionada, o entonces podemos nosotros percibir que ciertos hechos pueden ser irracionales o injustos, pero pues básicamente cuando seguimos avanzando en la lectura de la Escritura, pues nos damos cuenta porque hay algunos actos en los que se describen que a nosotros nos hacen injusto, y a veces es difícil de hablarlo porque hay mucha gente que básicamente, de hecho ahora en la actualidad, pues toda la gente es de cristal, no se les puede, no puede uno mencionar ciertas cosas porque se ofenden o hay problema en ese cierto sentido, ¿no? Pero recordando a principios de cuando empezaba yo en el cristianismo y cuando leía el Antiguo Testamento, salud, pues básicamente hay algunos hechos en las Escrituras como cuando el Señor mandaba aniquilar pueblos. O sea, mandaba a su pueblo a hacer guerra, y dice que arrasaban con todo, con niños, vacas y todo, con todo. El caso, por ejemplo, fue cuando el Señor mandó a Saúl a que derrotara a este rey y le dijo: ¿sabes qué? Elimina todo, arrasa con todo, no dejes vivo nada. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Dice que dejó a lo mejor del ganado y todo esto. Y lo hizo porque porque pues el pueblo le decía: no, pues es que mira, esto se lo puedes ofrecer al Señor, y él sacó ahí sus argumentos. Y de cierto modo a mí se me hacía, pues, ¿por qué el Señor? O sea, ¿qué culpa tienen los niños de que perezcan en ese, o sea, ¿qué hicieron ellos como para que el Señor mande a aniquilar todo lo que está ahí? Pero después se da uno cuenta que cuando eso pasa, el pueblo empieza a contaminarse, y fue lo que pasó en este caso como con Salomón. ¿Qué hicieron las reinas o las esposas que tenía Salomón? Desviaron su corazón del Señor. Por eso el Señor no permitía que otras culturas entraran en el pueblo de él, porque él sabía que estas personas iban a corromper el pueblo. Fue lo mismo que pasó cuando Roma conquistó a los griegos. Los griegos a fin de cuentas se llegaron y con su cultura llegó y acaparó el intelecto de los romanos de cierta forma. Y adoptaron muchas cosas, hubo una mezcolanza ahí.
Entonces, por eso el Señor, cuando ellos llegaban o el Señor les mandaba que eliminaran todo, era precisamente eso, para que, como dicen ahí, ¿no? Una manzana podrida pudre a la otra. Entonces, vemos ahí esas cuestiones. Ok, avanzando. Inciso número A, Deuteronomio 32:4. Y nos dice la escritura en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Entonces vimos que la misma escritura, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo. Otra versión que tiene poco, una Biblia que acaba de salir, Biblia hispana, no sé qué, dice, Él es la roca y su obra es perfecta y todos sus caminos son justos, Dios es fiel y sin maldad, es justo y recto. Entonces, vemos básicamente en esta escritura, en este versículo, que ya desde un principio nos dice que no hay maldad en Él, que es sin maldad, que es justo y que es recto. Entonces, y de hecho me gusta esta alusión de la escritura de cómo lo describe, que Él es la roca. Entonces, ¿eso qué significa? Que Él nos da seguridad permanente y solo se podría hallar en Dios. Él y solo Él es la roca fuerte, firme, sobre la que puede asentarse todo creyente. Entonces, como les digo, o sea, me gusta esta descripción porque Él es nuestra roca, o sea, en Él tenemos plena confianza en la cual nosotros podemos anclarnos ahí y estar firmes en Él. Job 36, 22 al 24. Job capítulo 36, del 22 al 24, nos dice, he aquí que Dios es excelso en su poder, ¿qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Otra versión nos dice, qué sublime y poderoso es Dios. ¿Hay maestro que se le pueda comparar? ¿Quién se atreverá a calificar su conducta o podrá acusarlo de obrar mal? Acuérdate de ensalzar sus obras, pues todos las han alabado. Entonces vemos que primeramente, pues Dios es el maestro por excelencia. No hay nada que nosotros le podemos enseñar a Dios. Y la sabiduría le pertenece. Es irreprochablemente justo en todos sus procedimientos. O sea, todo lo que hace el Señor es justo. No hay injusticia en nada de lo que el Señor obra. Salmos 36:6. Salmos 36:6 nos dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Entonces, básicamente aquí vemos en esta metáfora que la justicia de Dios es tan elevada como la montaña más grande. Y es una comparación, pues lo voy a decir, absurda. Porque si fuéramos estrictos en la palabra, o sea, la justicia de Dios, o sea, rebasa cualquier cosa. Solamente lo podemos poner en alguna medida para que veamos qué tan grande es la justicia del Señor y podamos nosotros asimilar algo de eso. Las metáforas vemos aquí son claras. La justicia de Dios es más grande que la montaña, más alta y más profunda que el mar más hondo. ¿Y cuánto es la profundidad del mar? Pues es tanto que ni siquiera, creo que el hombre ha explorado como el 7 o el 10% del mar. O sea, tan inmenso es la profundidad del mar y tan grande es el mar que el ser humano en todo lo que lleva con tecnología y con todo lo que hay ha explorado solamente el 7 o el 8% creo del mar. Entonces es algo tan inmenso y así de inmenso es la justicia del Señor. Salmos 89, 14. Salmos 89, 14 nos dice,
justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y el 97:2 nos dice, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces vemos aquí en estos dos salmos, tanto en el 89 como en el 97, hace alusión que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Entonces, ¿qué nos trata de comunicar este salmo? Que el gobierno de Dios se basa en la justicia. El gobierno de Dios se basa en su justicia. Y vemos también en Salmo 119, 142 que nos dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces vemos que esta misma, la misma palabra del Señor se basa en su justicia. Y tenemos una nota ahí mismo en nuestro libro que dice, aquí vemos dos grandes verdades. En primer lugar, la inmutabilidad de la justicia de Dios es eterna y no cambia. Él siempre será justo y absolutamente confiable. En segundo lugar, la veracidad de la palabra de Dios está fundada en la justicia de su carácter y sabemos que la palabra es verdad porque sabemos que su autor es justo. Entonces ahí tenemos otra parte de confianza en que también su escritura, pues no hay corrupción en su escritura, sino que su escritura en su totalidad, pues podemos confiar en ella. Porque ¿quién es el autor de las escrituras? La persona que es santa y justa. Entonces, tenemos ahí también esa confianza, podemos descansar también en la escritura, porque ella misma es verdad. Jeremías 9:24. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces vemos que más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo de Jeremías? Que en lugar de gloriarse en su propia sabiduría, su poder o su riqueza, la persona debe gloriarse de la bendición en entender y conocer a Dios, quien es el Señor y actúa en la tierra con misericordia, juicio y justicia. O sea, que en vez de hay veces que somos tan egocéntricos o tan ególatras que pensamos que nosotros tenemos todo el conocimiento, pensamos que nosotros somos a veces misericordiosos, ¿no? Benevolentes con ciertas personas, ¿no? Yo soy bien bueno con la gente, o nos gusta vernos mucho nosotros mismos, o sea, eso es ser ególatra. Entonces, en vez de gloriarnos en nosotros mismos, nos dice la misma escritura, más alabes en esto el que se hubiere de alabar. O sea, alabemos al Señor en vez de estar viendo nosotros o estar alabando nosotros mismos. O sea, conozcamos al Señor, gloriémonos en los atributos del Señor, en lo que los mismos, a descansar y a gozarnos en entender que tenemos a un Dios que es santo, que es justo, que ve por nosotros, vela por nosotros, porque dice que Él no descansa, Él no duerme, Él no se fatiga, dice que su brazo sigue extendido. A veces nosotros nos equivocamos, hermano, porque vemos a una persona, no, hombre, ese es muy mentiroso, nunca va a entrar al reino de los cielos. Ese es muy maldiciente, nunca va a entrar al reino de los cielos. Ese es muy vicioso, nunca va a entrar al reino de los cielos. Pero cuando el Señor los cambia, ese juicio que nosotros hicimos no fue correcto. La justicia de Dios, yo no puedo entender, ¿verdad?, como el más pecador, el más terrible, ¿verdad?, el Señor le dé la oportunidad y privilegio de arrepentirse y entrar en el reino de los cielos. Entrar. Y a veces las personas que ya tenemos mucho tiempo buscando y sirviendo al Señor, nos equivocamos, ¿verdad?, en hacer esta clase de juicios.
pero Dios, Él no se equivoca, Él perdona al que quiere perdonar y el que no quiere perdonar, pues no, tampoco. O sea, no le tuerce la mano a nadie para que entre el reino de los cielos. Ujú. Y pues básicamente como dice, no, o sea, básicamente nosotros hacemos malos juicios, pero la misma escritura nos dice a hacer juicios con, y lo tenía, ¿eh? Sí, no, hay un versículo y lo tenía aquí, nada más que me empecé a pensar no, lo que venía aquí siguiente y se me fue el versículo en sí, pero nos dice que hagamos juicios, santos juicios, por así decir, o sea, que cuando hagamos juicios, pues lo hagamos de una manera correcta. Juzgar con santo juicio. Ese era el día. Ya sabía que lo tenía, pero se me escapó. Ah, entonces, estamos llamados nosotros como personas sí, o sea, estamos llamados a omitir juicios dentro de la iglesia. De hecho, dice que en vez de que vayamos hagamos escándalo afuera, o sea, ustedes mismos juzguen a los que están adentro de la congregación para que no haya murmuraciones con los de afuera. Entonces, lamentablemente, como dice el hermano, pues muchas de las veces somos muy prejuiciosos, que esa es la otra palabra. ¿Por qué? Porque omitimos juicios basándonos en algo externo. Hay veces que todavía no conocemos a la persona y hacemos un prejuicio. No, mira, aquella persona es así, así, pero pues básicamente no la conocemos como para emitir un juicio. Entonces, nosotros como seres humanos somos muy prejuiciosos y omitimos juicios sin siquiera a veces tener todo el contexto de lo que pasa. Pero en el Señor no es así. El Señor cuando emite un juicio, cuando hace justicia, el Señor conoce todo de cada aspecto. Entonces, en Él no hay equivocación. Todos los juicios que Él hace son correctos y son veraces. El punto número 3 dice, es importante entender que la justicia de Dios, como su santidad, es trascendente. Ya hemos visto lo que significa esta palabra, que en latín trans significa a través de o más allá, y escandere dice es ascender. La justicia de Dios sobrepasa infinitamente la de todos los demás y vemos que no hay nadie que sea justo como el Señor. Lo mismo que hablaba el hermano que nos decía, o sea, la justicia de Dios sobrepasa infinitamente la de todos los demás y no hay nadie que sea justo como el Señor. Entonces vamos a ver qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad. Isaías 5:16. Isaías capítulo 5 versículo 16 nos dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Entonces vemos que tanto el juicio como la justicia son la manifestación de la santidad del Señor. Cuando estábamos viendo la santidad del Señor, yo les comentaba en este sentido que la santidad de Dios, si lo pudiera decir así, o sea, impregna cada uno de los atributos del Señor. Y en este caso la santidad, o sea, vemos que todos los juicios son santos en el Señor. Entonces, vemos aquí otro aspecto de esto. Entonces, vemos que el juicio es la santidad expresada en los principios morales y la justicia es la aplicación de tales principios. Tenemos también ahí una nota que nos dice que este versículo demuestra que el Dios Santo se muestra distinto o separado de todos los demás por medio de su justicia. La santidad de Dios es demostrada clarísimamente por medio de sus obras justas y no hay nadie que sea santo o justo como el Señor. No hay nadie ni lo habrá. Entonces vamos al siguiente, que es el inciso B, y nos dice Isaías 45:21. Isaías 45:21 nos dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí.
Entonces tenemos este versículo y hay otro, hay otra versión que nos dice, nadie aparte de Él está escapado para ayudar, al igual que es un Dios justo, es más, y de hecho este era un comentario, no era no era el versículo. Entonces vemos qué es lo que nos quiere decir Isaías 45, dice que nadie aparte de Él está capacitado para gobernar. Él es un Dios justo y gobierna con justicia y ejercerá justicia para los que están oprimidos. Entonces vemos que nadie aparte de Él está capacitado para ayudar, solamente Él. Al igual que es un Dios justo, así también Él es Salvador. Él es el que nos salva. ¿Qué puede salvar sin la ayuda de nadie? Pero sin Él nadie puede salvarse. Entonces vemos que sin la ayuda de Él, pues básicamente nadie se salva. Pero sin el cual nadie puede salvarse. Punto número 4. Es importante entender que la justicia de Dios, así como su santidad, se refleja en su actitud hacia las obras de los hombres y ángeles. Dios no es moralmente neutral ni apático, sino que ama la justicia y aborrece toda injusticia. O sea, básicamente aquí tenemos a un Dios que actúa. No tenemos un Dios apático que mañana aplico justicia para aquellos que hicieron mal. O sí está bien, así lo dejamos, ahí pasa. No, tenemos un Dios que actúa en su momento. Aunque a nosotros nos aparezca que el Señor tarda para aplicar justicia o hay veces que tardó en cierta cuestión, o sea, el Señor tiene sus tiempos. Y los tiempos del Señor de igual forma son perfectos. Entonces vemos que en esta cuestión, o sea, también que no tenemos un Dios apático ni perezoso, por así decir. Él actúa en su momento y Él actúa cuando es el mejor tiempo. Salmo 7, versículo 11 y 12. Salmo 7, 11 y 12 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces este salmo nos habla sobre esto, que dice Dios es un Dios justo y aborrece todo aquel que hace injusticia. Vemos que también Él es nuestro escudo, porque dice armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces vemos que Dios está airado contra el impío, aún en el más alegre y más próspero en sus días, aún en los días de su devoción, porque si se le permite prosperar, es en ira. Si oran, sus oraciones mismas son una abominación. La ira de Dios está sobre ellos y se le añaden más cosas continuamente. Entonces vemos cómo el Señor, a pesar de que, como el salmista decía, no, pero aquellos los impíos prosperan y ¿cuándo vas a traer tu justicia, Señor? Y Él empieza a hacer esta cuestión, es lo mismo. O sea, hay veces que nos parece que el impío prospera más que nosotros. Pero como dice aquí, ellos están prosperando, pero en ira también para con el Señor. Entonces, es triste esta situación. Para ellos está todo bien, para ellos están en lo mejor, pero llegará el día que el Señor demande su justicia sobre ellos. Entonces, estemos también, o sea, eso debería de traernos en mente, tenerlos también en oración, porque no sé cuántos de ustedes han, bueno, yo creo que casi nadie, es una predicación bastante fuerte de Jonathan Edwards, que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, y él describe a estas personas, como que están en un resbaladero, como que están en una pendiente, flotando en una piedra y de repente, o sea, sus pies están a punto de resbalar. No saben cuándo, pero están en esa situación. Entonces,
es una predicación muy fuerte. Si en dado caso tienen tiempo de escucharla, Pecadores en manos de un Dios airado, es una predicación muy tremenda sobre esta cuestión. Y es lo mismo que están ahorita aquellos impíos. Están en un resbaladero. Y hay que extender el evangelio a ellos para que se tomen del evangelio y salgan de esa situación. Entonces, Salmos 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mira su rostro. Entonces vemos que el hombre que ama la justicia básicamente busca el rostro del Señor. Vemos aquí una nota que nos dice: los dos textos anteriores demuestran la gran necesidad que tiene todo hombre de Cristo y su obra en el Calvario. Dios es perfectamente justo y juzgará a todos los que no alcancen su estándar. Solo Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir y después llevó nuestro pecado y sufrió la ira de Dios que es descrita en Salmos 7, 11, versículo 12 también. Salmos 11:7 declara que solo el hombre recto contemplará el rostro de Dios, y tal justicia es solo posible por medio de la fe en la persona y en la obra de Cristo. En 2 de Corintios 5:21 el apóstol Pablo describe al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, por eso les digo, el Señor no puede negarse a sí mismo. Él demanda justicia. Él demanda satisfacer esta justicia. Así como así como la ley, estoy hablando en un sentido del Estado o del país, así como el Estado demanda que haya justicia o que se haga justicia, y para eso están los jueces, aunque sabemos que a veces el sistema está corrompido y todas estas cuestiones, pero se demanda. Está implícito que haya justicia. Lastimosamente, tenemos personas que están corrompidas por muchas cuestiones que no es el tema, pero en este caso el Señor demanda justicia y es necesario que esta justicia se hubiera satisfecho, y lo hizo en el sacrificio de nuestro Señor. Entonces, es lo que hemos estado hablando al principio de la lección. Entonces vemos punto número 5, la justicia de Dios garantiza que Él no hará nada que sea malo. Reinará sobre su creación sin capricho, parcialidad o injusticia. Esto es un gran consuelo para el creyente, quien ha hecho de Dios su esperanza. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Y vamos a 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. 2 de Crónicas 19:7, y nos dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Entonces vemos que Dios no mira la clase social, no mira el sexo, si eres hombre, mujer, ni la edad de la persona antes de decidir qué hacer. El Señor es imparcial, Él aplica su justicia, sea quien sea. Si eres rico, pobre, como estés, el Señor hace justicia. Él no hace excepción de personas. Por eso todos sin excepción necesitamos de Cristo Jesús. Porque que yo sea rico, eso no quiere decir que yo voy a entrar al cielo porque sea rico, o porque sea pobre, o porque esté necesitado. Ay, mira, pobrecito, déjalo paso. ¿No? O sea, el Señor es justo. En él no hay excepción. Job, capítulo 8, versículo 3, nos dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Y el 36:23 nos dice: ¿quién le ha prescrito su camino y quién le dirá has hecho mal? Básicamente en estos versículos los amigos de Job estaban hablando con él y hablaban sobre en este caso, pues sobre los atributos del Señor, y él decía: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia?
Entonces, básicamente aquí nos dice que Dios no pervierte el juicio, ni nunca va a actuar contrariamente a ninguna regla establecida de justicia. Lejos esté de Él hacerlo y de nosotros sospechar de Él. Entonces vemos que nunca oprime al inocente ni pone en él los culpables una carga mayor de la que merecen. Dios es el juez, y el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y eso lo tenemos en Génesis 18:25, y él hace una pregunta: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y eso lo tenemos aquí porque básicamente Job estaba acusando de cierta forma a Dios de que estaba actuando injustamente con él. Y es básicamente lo que proclamaba Job, y los mismos amigos de cierta forma querían ayudarle y estaban diciendo: oye, ¿acaso Dios torcerá el derecho o pervertirá todo el Todopoderoso la justicia? ¿Por qué? Porque Job básicamente estaba poniendo los ojos en el problema de él. Si Job tan solo volviera sus ojos hacia Dios, él restauraría su condición, y fue lo que hizo. Cuando vino Dios a hablar con él y lo cuestionó, ¿qué fue lo que hizo? Me arrepiento en polvo y cenizas, porque mis ojos han visto al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Job dejó de permanecer en él, su vista en él, y puso los ojos en el Señor. Entonces vemos ahí esto de aquí. Y la canción, lo quité. No sé por qué se quitó. Y ya en la última diapositiva, de hecho, con esto terminamos. Salmos, capítulo 9, versículo del 7 al 8. Salmos 9, 7 y 8. Vemos: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Otra vez, Salmos 9, 7 y 8. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha puesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces, ¿qué nos quiere decir este salmo? Que el Señor prevalecerá como juez eterno. Él va a impartir justicia eternamente, para juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces, solamente quiero recordarles que en el Señor, lo que hemos estado viendo en estas lecciones, en las semanas pasadas, pues hemos visto que su santidad, hemos visto que el Señor actúa de una manera correcta. En este caso, la justicia de Dios es siempre una justicia benigna. O sea, el Señor siempre hace el bien. El Señor es recto. Los caminos del Señor son rectos, dice la Escritura. Entonces entendemos, y como veíamos en el versículo anterior de Deuteronomio 32, 4. ¿Dónde está el aparatito? Después, ya lo encontré. Vamos a Deuteronomio 32, 4, y nos decía que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Entonces lo único que quiero que recuerden es que el Señor es nuestra roca. Él es el fundamento. En Él es en donde nos podemos sostener. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice que todos sus caminos son rectos. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad. Él no hace el mal. Es justo y es recto. Entonces, tengan en mente Deuteronomios 32, 4. Mediten en esa porción de la Escritura y que estemos confiados en que estamos en buenas manos con nuestro Señor. Porque dice que todas las cosas que hace el Señor son para nuestro bien. Entonces, con esto doy terminado la lección. Queda un poquito de tiempo por si gustan tomar una tacita de café o algo. No sé si hay. Y pues a las 10:50 pues empieza el servicio. Entonces, Dios les bendiga y bendiciones, hermanos.